Hola, siguiendo con el programa de teología de la catequesis que está ofrecido para los seminaristas del Seminario San José de Calabozo en Venezuela y también para los catequistas de esta misma arquidiócesis, especialmente miembros del secretariado y coordinadores y delegados también parroquiales que ya han tenido años en el ministerio de la catequesis, que ya han tenido formaciones, que han tenido talleres, pues hemos bajado, ¿no?, estos contenidos pues para profundizar un poco más en ver la catequesis como parte de un proceso amplio, ¿no?, y completo de evangelización y de misión, eh, y como la catequética pues también va estudiando y va reflexionando acerca de todos estos planes de evangelización, de misión, ¿no?, que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, una misión que está en nuestras manos. Este video está dedicado, como lo he sugerido en otra formación, en otro momento, pues para hablar de la historia de la catequética. No he querido introducir o incluir este conocimiento, ¿no?, estos datos en un encuentro virtual ordinario que tenemos, sino que lo he querido tener aparte para que lo podamos también ver, ¿no?, solamente desde los detalles, desde las fechas, desde la historia, pues que ha recorrido la catequética pues dentro de la iglesia, para, pues como he dicho, pues para poder analizar todos los elementos que componen la catequesis, los frutos a los que se quiere llegar y todos los rasgos que la definen. Pues comenzaré hablando y leyendo unos numerales, el numeral 2 del Catecismo de la Iglesia Católica, que todos quizás conocemos en su primera parte, o mejor dicho, en su prólogo, pues hablando un poco de la revelación, de cómo Dios ha mostrado su plan de salvación, ¿no? Concluye prácticamente en el mandato misionero, Mateo 28, del cual hemos hablado también en videos anteriores, y cuya reflexión nos ayuda a introducir toda esta experiencia pues, formativa que estamos teniendo ahora mismo. Dice el numeral 2, para que esta llamada, la llamada a la conversión, la llamada a la santidad y a la salvación, resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Esto está en Marcos 16, 20. Esta tarea, ¿no?, el cumplimiento de esta tarea, de este mandato misionero, pues ha implicado procesos, ha implicado esfuerzos, ¿no?, de la Iglesia por ser fieles al mandato del Señor, ¿no? Por eso en el numeral 4, en cuanto a estas tareas que ha tenido la Iglesia para transmitir la fe, el mensaje de salvación, pues nos va a decir, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Esto aparece también en Catequesis Tradende de Juan Pablo II, ¿no?, al principio pues, de todo este documento magisterial. Entonces, bueno, el número 4 del Catecismo de la Iglesia Católica va a definir, ¿no?, si queremos buscar una definición de la catequesis en el Catecismo de la Iglesia, lo tenemos aquí en el número 4, un conjunto de esfuerzos que realiza la Iglesia como cuerpo para hacer discípulos. Ya vimos en otro video cómo James Malone en su libro La Renovación Divina va a hablar de estos 4 verbos del mandato misionero de Mateo 28, colocando el hacer discípulos como un verbo nuclear en torno al cual giran el ir, el bautizar y el enseñar, ¿no? Y que considerar la importancia de este verbo pues va a devolvernos también una mirada a la identidad de la Iglesia. Entonces, estos esfuerzos por hacer discípulos son para ayudar al hombre a creer en Jesús, que es Hijo de Dios, y que creyendo tenga vida en su nombre, también para enseñarles, también para instruirles y por la celebración de los sacramentos, incorporarlos, ¿no?, y construir o edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto me parece pues, una definición pues, bastante completa e importante que podamos tener y que nos la da el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues, ¿cómo empezó entonces la catequética? ¿Cómo empezó la catequética? Pues la realidad de la catequesis está desde el inicio, como hemos leído, pues, de la vida de la Iglesia. Los 4 evangelios, por ejemplo, existen precisamente por pretender, ¿no?, los evangelios que además fueron escritos
a partir ya del año 60, 70, ¿no? De la era cristiana. Es decir, antes, que esto también es importante, ¿no? Que no lo olvidemos, antes de la escritura estuvo la tradición. Antes de la transmisión escrita, eso que tenemos en nuestras Biblias, en la Sagrada Escritura, antes de esa transmisión escrita que fue necesaria por otras circunstancias, pues dejarlo plasmado, pues antes de eso, muchos años, pensemos en 10, 20, 30 años, pues la transmisión fue oral. Y esto a veces las teologías no católicas no lo consideran. Es verdad que muchos cristianos tienen la palabra de Dios, el texto de la Biblia, como fundamento de su vida, y lo que no está allí no es verdad, ¿no? Es decir, alguna realidad, la virginidad de María, los sacramentos, el ministerio sacerdotal, la confesión de los pecados, como no están en la Sagrada Escritura, entonces no son verdad, no son mandados por el Señor. Pero no hay que olvidar que antes de la transmisión escrita hubo años de transmisión oral, hubo años también de experiencias, de acciones rituales, acciones litúrgicas que le fueron dando también forma pues a lo que hoy vivimos como iglesia. Y por eso desde los primeros siglos está de la mano la tradición de la iglesia, no escrita, sino transmitida oralmente, fielmente además, y la transmisión escrita, ¿no? Es decir, tanto la oral como la escrita son fuentes de una misma revelación y esto no lo podemos olvidar. Así que los 4 evangelios ya escritos existen precisamente por pretender hacer un eco, recordemos aquello de hacer eco, que es la catequesis, kata, eco en griego, ¿no? Hacer un eco a unas comunidades específicas, las judías, las procedentes de la gentilidad, las influidas por el gnosticismo, etcétera, ¿no? Hacer eco a ellas, pues de cuál era el mensaje de la salvación. Hay destinatarios distintos, pero se quiere hacer un eco. Y por eso la transmisión del Evangelio de Jesús pues va a obtener diversos matices, diversas formas, ¿no? De acuerdo a los destinatarios. Fíjense que ya esa idea de ver cómo transmitir el Evangelio, ¿no? Que tenía Pablo con los griegos, ¿no? O que tenía Lucas para los paganos, o que tenía Mateo para los judíos conversos, en fin, ya manejaba de alguna manera, ya había una incipiente catequética desde un principio, ¿no? Ampliamente las primeras catequesis, pues como hemos dicho, son los 4 evangelios, son las primeras catequesis de la iglesia, la manera de cómo se ha transmitido la fe, e inmediatamente, ¿no? que se transmite la fe a través de los evangelios, entonces comienza a florecer el catecumenado bautismal, cuyo primer testigo que tenemos dentro de la iglesia es Hipólito de Roma, pues con su texto, la tradición apostólica, ¿no? Son textos pues antiguos que también van dando fundamento a esto que hoy estamos conociendo, esto que estamos estudiando, ¿no? Siguen, entonces, como he dicho, pues la composición de los evangelios, siguen un plan pedagógico para transmitir las palabras y acciones de Jesús, y una vez escritos, entonces ya comienzan a florecer, pues, catecumenados, lo que hoy conocemos como catecumenados, pero que tiene su fuente no allá, en los primeros siglos de la iglesia, siglo III en adelante, pues, de cómo transmitir esta fe y qué ritos les acompañan, qué celebraciones les acompañan. El primer libro de catequética, analógicamente, vamos a decir entonces que está ubicado en el siglo V, cuyo autor es San Agustín, con un texto que se llama Catequisandis Rudibus, que lo tengo por aquí, que lo he descargado también y lo he impreso, bueno, muy cortito, ¿no? Tiene varios capítulos, aproximadamente, ¿no? Tiene 11, 12, 13 capítulos, donde tiene como destinatario San Agustín un diácono de Cartago que se llama Deogracias, y le va explicando el modo de proceder para acompañar a los catecúmenos en la fe. Fíjense que estas palabras son antiquísimas y las estamos retomando. Quizás nuestra generación ha escuchado de catecúmenos, catecumenados con la comunidad fundada por Kiko Argüello en España, ¿no? El camino neocatecumenal. Pero ¿qué quería él desde el Vaticano II cuando se quiere recuperar esto del catecumenado de los primeros siglos? Bueno, eso, precisamente que floreciera, y por eso entendería yo pues que de aquí viene el colocar este nombre a este gran movimiento pues que ha servido a la iglesia por todos estos años de una manera pues grandiosa e importante, ¿no? Pero viene desde el principio. El catecumenado, ¿no? Cómo acompañar a los catecúmenos en la fe era de lo que trataba este tratado, valga la redundancia, este tratado catequístico de San Agustín, que era como una catequesis a los principiantes. ¿Okay? Este primer documento apunta no ya al contenido,
sino propiamente a la forma de transmitir ese contenido. Ya no solamente el contenido, que es el mensaje de Jesús de salvación, sino cómo transmitirlo, ¿no? Por lo menos a los principiantes. Hasta el siglo XV, es decir, que el siglo V, 10 siglos después, no se cita otra obra de este estilo, sino hasta el año 1406, con un texto que se llama De Parvulis Traendis ad Christum. En castellano es Cómo llevar a los niños a Cristo. Fíjense que entonces ya esto nos indica que en el año 1400, pues la catequesis, ¿no? La transmisión de la fe estaba dirigida ya no solamente a adultos, sino desde los primeros años de la vida, ¿no? El gran canciller de la Sorbona de París, Jean Gerson, ¿no? Es el autor de esta obra, que tiene un estilo ya muy parecido, obviamente, al de San Agustín. Desde el concilio de Trento, vamos adelante, año 1543-1565, pues se alumbra ya múltiples textos y escritos catequísticos con consejos y sugerencias prácticas, pues para enseñar el catecismo. El catecismo, estamos hablando aquí del catecismo que propone el concilio de Trento. Es verdad que con el concilio de Trento, con toda la reforma, la contrarreforma, pues eclosiona manuales, hay una gran eclosión de manuales de catequética, pues para poder transmitir la fe. El concilio de Trento constata la ignorancia del pueblo cristiano. Recuerden que lo constata porque ya Lutero lo había puesto sobre la mesa, ¿no? Es decir, faltaba la Biblia. Faltaba la Biblia, es necesario darle la Biblia al pueblo, y de allí viene todo este movimiento protestante que tiene como prioridad o centralidad, pues la palabra de Dios, no solamente desde la revelación, sino escrita, ¿no? Dársela al pueblo que está ignorante. Eso lo constata el Concilio de Trento y prescribe la edición de un catecismo que se va a llamar Catecismo para Párrocos o Catecismo ad Párrocum, ¿no? Estos catecismos pues buscan precisamente, dan herramientas para enseñar lo que ha propuesto el Vaticano II y hacer mejor la catequesis, ¿ok? Esto es importante porque desde Trento entonces comenzamos a ver que existen catecismos, que existen pequeños manuales y pequeños libritos pues que se van entregando para enseñar pues la fe. Pasamos, sí, de los evangelios, de tener el contenido y unas metodologías que se iban dando conforme a la situación. Luego tenemos a San Agustín, que va a hablar de las formas y los modos de transmitir ese contenido, especialmente a los principiantes, y luego vemos unos cuantos siglos después cómo con el Concilio de Trento vuelve al contenido porque la gente está ignorando las verdades de la fe, ¿ok? Y es lo que ha venido reclamando también Martín Lutero. Continuando con esto, pues vemos que este catecismo está dirigido a los párrocos porque ellos tienen la obligación de al menos el domingo predicar las verdades de la fe. A los seminaristas que están viendo esta asignatura, ya luego cuando vean homilética, pues se ve en esta historia también el vacío que hay en cuanto a la predicación, y por eso los sacerdotes son los primeros responsables, los pastores de alma, los párrocos son los primeros responsables y lo hacen a través de la predicación, ¿no? de transmitir las verdades de la fe. Automáticamente se piensa en catequesis como transmisión del catecismo. Podría pensar yo que ahí comienzan nuestros grandes problemas que venimos arrastrando pues por 5 siglos después, y de lo cual es tan difícil desprendernos. Es difícil desprendernos de concebir hoy la catequesis como una transmisión del catecismo, transmisión del librito. Todavía hoy podemos recordar, hace 30, 40 años, nuestros padres, todavía yo en mi catequesis, que era catecismo, ¿no? Por eso no se llamaba catequesis, se llamaba catecismo. Ahora hemos podido medio recuperar la palabra catequesis, pero siempre fue catecismo de primera comunión, catecismo de confirmación, y lo seguimos promoviendo de esa manera en nuestras parroquias, ¿no? Y todavía recordamos que en qué consistía poder llegar a la primera comunión, cuál era el premio, cuál era la graduación, pues sabernos todas las preguntas, salir bien en todos los exámenes que nos hacían, ¿no? En toda esa esa obtención de conocimientos, cómo plasmarlo, ¿no? Oralmente o por un examen que nos hacían. Entonces, en la medida que más conocíamos verdades de la fe, éramos más dignos, éramos más idóneos para poder recibir la primera comunión.
tal persona no puede hacer la comunión porque no se sabe el credo, porque no se sabe el Padre Nuestro, porque no se sabe el Ave María. Esto lo traemos nosotros desde el Concilio de Trento. Trento se sitúa entonces, claro, ante una sociedad que es cristiana. ¿Por qué lo hace Trento? No estaba equivocado, estaba respondiendo a un momento de su época. Trento está situado ante una sociedad cristiana que transmite la fe por imitación o por ósmosis. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que era muy natural el padre a los hijos y a los nietos, es decir, se iba transmitiendo con naturalidad la fe, rezar el rosario, ir a la iglesia los domingos y todas las prácticas cristianas sociales que teníamos. Pensemos también las procesiones pues centenarias que tenemos en nuestros pueblos, aquí en Europa, la salida de las imágenes, las grandes cofradías que tienen años y años. Claro, eso era parte de un catecumenado que era social. Y lo que salíamos y veíamos ya nos hablaba de Dios, las grandes iglesias, las grandes cúpulas, los hermosos retablos. Es decir, todo eso ya se transmitía. El pueblo es cristiano en la época del Concilio de Trento. Todavía hasta hace 50 años podríamos decir que nuestra sociedad era cristiana, una cosa que ya no podemos decir hoy ni 30, ni 20, ni 50 años después del Concilio Vaticano II. Surge el Concilio Vaticano II con Juan XXIII precisamente porque la Iglesia constata que nuestra sociedad ya no es cristiana. Ya no es cristiana y que tienen que cambiar entonces los métodos. Ojalá esto pues le podamos pensar también de manera personal esta reflexión, ¿no? Por eso en la iglesia del tiempo de Trento, seguimos hablando del año 1400, 1500, 1600, ¿no? El siglo XVI, siglo XVII, se celebraban las fiestas cristianas, la cosmovisión, es decir, la visión del mundo era cristiana, había un Dios que era creador, el culto a las imágenes, como he dicho, cristianos sociológicos, pero falta una cultura cristiana, es decir, ignoran las verdades de la fe. Van a una procesión, pero ignoran la verdad de la fe, ¿no? Rezan el rosario, todavía hoy nos pasa, pero ignoramos la verdad de la fe, gracias a Dios. Muchas personas rezarán el rosario, aunque sea por imitación, ¿no? Por repetición, pero mucha gente va a la Eucaristía, pero ignora la verdad que sucede allí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y nosotros, los pastores, somos los primeros garantes de ello, claro que sí, pero también los catequistas que estén formados, que están iniciados y que están capacitados para poder mostrar las verdades de la fe. Ya en 1593 conseguimos a un sacerdote jesuita apellidado Posevino, que emplea el término ya no de teología pastoral, sino que lo distingue, mejor dicho, la teología catequética de la teología pastoral, quizás para poder indicar que hay algo muy particular en la catequesis. Pues al distinguir teología catequética, teología pastoral, en 1831 pues se publica el primer manual propiamente de catequética, ¿okay? Que está a cargo de Johann Baptist von Hirscher, que es profesor de Tubinga, considerado el fundador de la catequética como una ciencia teológica. Y es lo que nos ha traído aquí, ¿no? A poder reflexionar sobre la catequesis, sobre la catequética, cuáles son los principios teológicos que hay en la tarea, pues que cada uno está teniendo en sus comunidades, en sus parroquias y con la que estamos animando y acompañando a los demás, ¿no? Publicado este libro, pues entonces tenemos ya la catequética, que quiere decir la profesión del pastor, año 1800. Hoy podríamos hablar más de la vocación, ¿no? Pero profesión del pastor para instruir y educar en el cristianismo a la juventud que tiene a su cargo, y es un tratado pues en toda la extensión de la palabra. No obstante, no será sino hasta el último cuarto del siglo XIX que esta disciplina, la catequética, empezará a desarrollarse con una cierta amplitud y con un rigor, con una profundidad. En ese instante se da un hecho capital. La catequesis empieza a sentir la influencia de las ciencias de la educación, que entonces en el siglo XIX empiezan a alumbrarse. Estas son la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? Y todas estas ciencias pues que van a ir ayudando, ¿no? La psicología van a ir ayudando, ¿no? a poder imbuir o influenciar a esta disciplina nueva, a esta disciplina que es la catequética. Nos encontramos entonces ya para el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Hay un desarrollo del movimiento catequético, es la época del modernismo, pero el problema ahora que tenemos es la adaptación del mensaje cristiano.
se está atendiendo al contenido, se está atendiendo a la transmisión de ese contenido, los modos y las formas que lo podemos hacer, a los niños, a los adultos, a los que vienen, a los migrantes, ¿no? Bueno, pensemos incluso en la llegada de los españoles, ¿no? a América, también ahora transmitirla a indígenas, ¿no? Año 1492, es decir, que estamos en ese siglo XV, siglo XVI, toda la época de la cristiandad, pero el problema es que ahora cómo adaptamos ese mensaje cristiano. Y sigue siendo un problema hoy en día para nosotros. Yo soy de una parroquia del centro, pero tengo que ir a unas periferias, tengo que ir a unos barrios que están aquí y allá, donde hay ranchitos, donde hay personas que no tienen cultura, ¿no? ¿Cómo adapto el mensaje cristiano? No solamente para dar la comunión y la confirmación, sino que cómo lo adapto, lo vamos a ver más adelante, para que se genere la fe y para que puedan alcanzar la salvación. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es repartir sacramentos como si fuera un mercadillo, sino promover, provocar la fe y luego que esa fe a través de un proceso que vamos a llamar un proceso catecumenal iniciático, pues maduren en esa fe, sean parte, se incorporen a la parroquia, a la comunidad cristiana, sean parte de ella, tengan una acción pastoral y esos que han sido evangelizados se vuelvan evangelizadores. Esos que en un principio se les ha provocado la fe por nuestra tarea apostólica, ¿no? Mandato Mateo 28, pues al final se conviertan en unos transmisores también de la fe. Fíjense, pues ojalá podamos también memorizar y comprender todo este proceso que trato de explicar aquí, ¿no? Entonces, en vista de esta situación de cómo adaptar el mensaje cristiano, ¿verdad? El depósito de la fe, cómo lo transmitimos, que es lo que ha querido cuidar la Iglesia fielmente por 2000 años, pues reacciona con una neoescolástica, mejor dicho, ¿no? La Iglesia, pues con esta neoescolástica quiere decir esta forma de ver la transmisión de la fe solo como escuela, ¿no? Que es una dimensión escolar de la cual también tratamos de desprender la catequesis de iniciación cristiana, es decir, no es una escuela, no son clases lo que queremos dar, no solamente queremos transmitir pues la fe, sino que hay que adaptarla y tenemos que lograr que esas verdades de fe que no se pueden tocar, pues cómo la transmitimos para que den fruto. Así nos encontramos entonces con lo que llamamos el movimiento catequético, que va a preceder, por supuesto, y va a tener una gran fuerza antes del Concilio Vaticano II. Con el desarrollo de la ciencia humana nace y se desarrolla lo que ha venido a llamarse movimiento catequético, es decir, el esfuerzo conjunto, no de unos pocos, sobre todo en la Europa central, por parte de estudiosos y catequistas, por renovar la teoría y la práctica de la catequesis bajo el influjo tanto de las corrientes teológicas como también las corrientes culturales, basándonos en lo que ya la reflexión teológica de muchos siglos y actuales también en la Iglesia, y cómo ya Juan Pablo II, Benedicto XVI no van a insistir en esto, fe y razón son dos alas pues de una misma ave. ¿Cómo hacemos conjugar las corrientes teológicas con las culturales, con las ciencias positivas que van surgiendo? Especialmente lo que tiene que ver con el orden pedagógico, el orden psicológico. El avance de este movimiento no ha dejado de encontrar su eco en el magisterio catequético de la Iglesia. Lo vemos en los documentos, ¿no? Dentro de este movimiento se distinguen entonces 4 fases que voy a describir a continuación, que me parecen muy interesantes y ojalá pues también las podamos notar, ¿no? Toda esta historia como también nos habla a nosotros, ¿no? La primera fase de las 4 es la fase del método. De finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, en torno a Múnich y a Viena, se cristaliza una renovación metodológica de la catequesis. Y pivota, ¿no? Es empujada en torno al florecimiento, como he dicho, de la pedagogía y de la psicología de entonces. En esta primera fase, pues hay que decir que lo característico es que es verdad que el contenido, el depósito de la fe no se puede tocar, es inviolable y está vertido en todos los catecismos en el mundo, ¿no? Han surgido, como he dicho, desde Trento hasta acá, una cantidad de catecismos que tienen por escrito y transmiten cuáles son las verdades de la fe, preguntas y respuestas. Hoy todavía conocemos muchos catecismos, o fuimos educados con catecismos de preguntas y respuestas, ¿no? Una síntesis de toda la doctrina en fórmulas, ¿eh? Hay un desarrollo pedagógico para hacer pasar las verdades de la fe, ¿verdad? Y hay una generación también de dinámicas pedagógicas, dinámicas sociológicas. Permanece la fórmula doctrinal,
¿verdad? Pero los métodos y las formas pues se van generando. Esas son fases históricas que siguen conviviendo todavía entre nosotros. Tenemos, bueno, es verdad que ahora podemos tener muchas tendencias donde hay catequistas que pueden tener sus propias verdades, tienen sus opiniones sobre el celibato, sus opiniones sobre el matrimonio, a veces las transmiten de manera errónea y casi herética, ¿no? A los destinatarios, ¿no? Esto es lo que piensa este catequista sobre algunas realidades bioéticas del momento, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, yo qué sé, la eutanasia. Bueno, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que transmito, ¿no? Ya eso es otra cosa, pues un exceso, pues del cual el Señor nos pedirá cuentas, pero lo propio de esto era que, claro, la verdad se sostenía, pero los métodos iban surgiendo, ¿no? Las pedagogías iban surgiendo. Nos encontramos ahora con una segunda fase, que es la fase del contenido, la fase querigmática, ¿no? Comienza esta palabra, querigma, a resonar. En virtud de los frutos alcanzados por la renovación bíblica y litúrgica a partir de los años 30 del siglo XX, ¿no? Que luego llegaron a tener su concreción en los albores del Vaticano II, pues el movimiento catequético presta la atención a los contenidos. Fíjense cómo vamos desde la época cristiana, de apostólica hasta ahora, ¿no? Contenido, método, contenido, método, contenido, método, ¿no? Nuevamente, antes del Vaticano II, volvemos a prestarle atención pues, a los contenidos, porque siempre hay excesos. ¿No? Siempre hay excesos. La catequesis no es una divulgación de un sistema de verdades o de normas morales a través de juegos, cantos, dinámicas. No es una teología propiamente divulgativa, sino que la catequesis anuncia y transmite lo esencial del mensaje evangélico. Y eso esencial del mensaje evangélico es querigma, ¿no? Definir el querigma pues implicará otro encuentro, ¿no? Pero el querigma, ¿no? Ese que conocemos como el anuncio de la pasión y la muerte de nuestro Señor, pero que también implica, ¿no? Afectividad, también implica emociones, es verdad, ¿no? Un impulso desde el interior de querer, de sentirse amado y de reconocer a alguien que camina a tu lado, citando, ¿no? A los discípulos de Maús. El querigma es aquello por el poder del Espíritu que es capaz de suscitar la fe. Esta definición me parece también muy importante, ¿no? Muy interesante. Sobre esta etapa querigmática, pues seguimos agregando, pues hay una reflexión, como he dicho, sobre el contenido y no solo sobre el método. Una cosa es teología y otra cosa es la predicación. Una cosa es reflexionar sobre la palabra de Dios y otra cosa es cómo se transmite. Por tanto, la catequesis no puede ser solamente una transmisión de contenidos teológicos, sino que debe ser, como lo hemos dicho en otro momento, introduciendo estos encuentros, un servicio a la palabra de Dios, un servicio, en definitiva, al querigma, al anuncio. La catequesis ha de ser, en este sentido, predicación. Esta etapa querigmática está centrada en la proclamación del querigma, que está contenido en la palabra de Dios. Y en esta fase, en esta etapa, distinguimos entonces teología, que es reflexión sobre palabra divina, y la fe, ¿no? Una mente que quiere comprender, diría San Anselmo, y distingue entre teología y palabra, ¿no? De alguna manera, ¿no? El servicio a la palabra, al querigma. La catequesis no es una reflexión de la fe propiamente, porque eso se va a encargar, ¿no? La teología, pero sí es una transmisión propiamente de la palabra para provocar la fe. La catequesis está más dedicada a hacer con sus métodos y sus esfuerzos a provocar la fe en el destinatario, el niño, el adulto, el joven, el anciano, ¿no? El obrero, el que nos conseguimos por la calle. Yo puedo estar en un bus, ¿no? Hablando con alguien, hablarle del evangelio y predicarle sobre mi vida o sobre alguna cosa y provocar la fe en alguien. Y eso ha sido catequesis. No me he sentado con alguien a decirle que Dios, que Jesús es hijo de Dios, Padre, que nació de la Virgen y transmitirle el credo. Y si eso no provoca la fe, pues no estamos en una acción catequética propiamente dicha, sino que estamos ante una transmisión de doctrinas y, bueno, revisemos nuestras catequesis, pues por qué caminos están yendo. ¿Son verdaderamente catequesis o son reflexiones doctrinales y teológicas sobre la fe? En este sentido, pues hay que decir que el catecismo, esos libritos, esos manuales de preguntas y respuestas, no están hechos, bueno, o el propio catecismo de la Iglesia Católica, no está hecho para el uso inmediato de la catequesis, sino para orientar los catecismos, ¿no? Vuelvo a repetir eso, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica que hoy conocemos, por eso luego en la tareita que les he colocado del glosario de términos aparece catecismo, catequesis, catequética. Podemos al final
poder distinguir entre las tres realidades que están relacionadas, pero podemos distinguir cada una, ¿no? Entonces, catecismo de la Iglesia Católica, catequesis es otra realidad. El catecismo está para orientar, el catecismo de la Iglesia Católica, para orientar los pequeños catecismos, los pequeños recursos, porque aquí está la verdad de la fe, que es inviolable, que no cambia, pero la catequesis es la manera de cómo, transmitiendo la vida, el mensaje de Jesús, su amor y su ternura, que está contenida en la palabra de Dios, pues provoca la fe, provoca una reacción, provoca un querer seguir al Señor, provoca un primer sí, una primera adhesión. Esto de que decía yo antes, ¿no? De que la catequesis o la catequética no es una teología divulgativa, hay que decir, ¿no? ¿Por qué no es una teología divulgativa? Porque en el sentido de que no está limitada a difundir verdades, como he dicho, sino a provocar la fe. Y eso solamente es posible por el Espíritu, que es capaz de suscitarla en sus interlocutores. Yo puedo estar sentado dando verdades de fe, siendo un apologeta, ¿no? Dándole lecciones a los protestantes, ¿no? Puedo dar lecciones de fe. Pero el Espíritu, que no lo hago yo, el Espíritu Santo, que está en las palabras, que está en las formas, que está en la experiencia, provoca un deseo de querer ser parte de esto, ¿no? Y en ese sentido, pues hay querigma, ¿no? Estamos entonces en presencia de una experiencia querigmática, porque la acción del Espíritu es fundamental. Por eso la catequesis no es solo para divulgar, ¿no? Sino que en sí misma pues tiene también un sentido y unos rasgos que la definen. Vamos al tercer momento. Entonces tenemos fase del método, fase del contenido o querigmática, y ahora la fase antropológica o de la experiencia, que también nos dice mucho a nosotros, ¿no? El hombre es el destinatario de la palabra de Dios. Más aún, desde que la palabra de Dios se ha hecho hombre, las experiencias humanas son el lugar donde se pueden escuchar y acoger la palabra divina. La revelación requiere es de alguna manera antropológica, requiere de una respuesta. El mismo Dios, que es la palabra, se ha hecho hombre, el misterio de la encarnación se ha hecho carne, y solamente de la carne es que se pueden escuchar y se pueden acoger. Entonces hay que prestar atención a la carne, hay que prestar atención a la persona, hay que prestar atención al individuo, y esto es lo que vamos a ver, esta fase antropológica o de la experiencia. A partir del Vaticano II y hasta la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, el movimiento catequético centra su atención en el hombre. Fase del método, atención en las metodologías y pedagogía. Fase querigmática, atención al contenido. Fase antropológica y de la experiencia, atención al destinatario, atención al hombre. Podríamos decir que la primera fase responde al qué estamos, ¿no? El cómo lo estamos transmitiendo. La segunda fase, qué estamos transmitiendo, cuál es el contenido. Y la tercera fase es a quién se lo estamos transmitiendo, ¿no? Fíjense que esto tiene mucho que ver con las preguntas de la Lectio Divina. Y no es casualidad porque estamos en este mismo orden del servicio a la palabra de Dios. El movimiento catequético, al centrar su atención en el hombre, se apoya también en los conocimientos que ofrecen las ciencias humanas, la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? Hay que decir que la Iglesia en esta etapa, ¿no?, tiene que saber lo que quiere transmitir, pero debe pensar en aquellos a quienes quiere transmitir la fe. Grupos por edades, condiciones culturales, orígenes, situaciones y contextos. Se fijan los destinatarios en los sujetos que son receptores de la palabra de Dios y cómo esta palabra influye en la experiencia de cada persona. Por eso para nosotros todavía es muy cercano, ¿no?, porque esta etapa va del año 1960 a los 80, ¿no? Para nosotros, nuestros itinerarios hablan mucho de metodología, de la experiencia, ¿no? De hacer una experiencia primero, y luego iluminarla, ver, juzgar y actuar, ¿no? Y luego tener frutos de esta iluminación de la carne, de la experiencia, de la situación, del contexto. Nuestro itinerario de ICA, de IGNA, en Venezuela, esto es muy importante, la experiencia humana. Esto viene como fruto de esta reflexión también de esta tercera etapa del movimiento catequético. Estamos entonces en presencia del tema de adaptación del mensaje, por situaciones socioculturales, por la psicología evolutiva, pues conviene adaptar el mensaje y al sujeto se le pone en el centro, y al mensaje en función de que el sujeto lo asimile, lo asuma, lo haga propio.
para que pueda generar la conversión. Esto tiene también sus excesos. Llega un momento donde nos fijamos tanto en el hombre que comenzamos a tergiversar el contenido. Por eso nos adentramos en una cuarta fase, ¿no? Que es la fase de la síntesis, que está ubicada entre los años 92 y 97, concluyendo pues con la publicación del Directorio General para la Catequesis, ¿no? Aunque ya se estaba alumbrando con anterioridad, ¿no? Con la publicación del Catecismo en el año 92 y del Directorio General de la Catequesis en el 97, hemos pasado a una fase que podríamos llamar síntesis. Estamos en un tiempo en el que se trata de recoger todas las aportaciones de las etapas anteriores, se busca superar los excesos que ha habido en cada uno de ellos y se proyecta dar una respuesta acorde, apropiada, oportuna a los retos que presenta este mundo pluricultural, este mundo secularizado, este mundo que se va volviendo anticristiano. Si algo caracteriza la fase de esta síntesis es la centralidad que se reconoce en la iniciación cristiana. Es decir, que en esta fase entra, ¿no? Así como el querigma ya era algo que se estaba retomando, ¿no? Ahora volvemos, el centro de todo esto es ponerle un apellido a la catequesis, que es catequesis de iniciación a la vida cristiana. Tiene su referencia obligada entonces en un ritual que se llama el ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿ok? Porque el problema de la adaptación que veníamos viendo no es la falta de fidelidad y es por eso que entonces surge esta etapa de síntesis. Hablando del catecismo de la Iglesia Católica en esta época, ¿no? que esta fase comienza con la publicación del catecismo de la Iglesia Católica, precisamente surge, ¿no? Como un referente, como una petición que el Sínodo de los Obispos del 85 pues hace, ¿no? de poder hacer unas consultas y poder tener un catecismo que muestre las verdades que no van a cambiar y luego poder todas las metodologías, toda la catequética diferencial, en fin, todo esto sí se pueda mover, se pueda renovar, se pueda reforzar, pero necesitamos un referente para saber que lo que estamos transmitiendo no va a cambiar. Y por eso surge el catecismo de la Iglesia Católica, no como el catecismo de Juan Pablo II, no como el catecismo de Trento, no como el catecismo del Vaticano, no, sino como el catecismo de la Iglesia. Juan Pablo no quiere ponerle su nombre, y es algo que ahora agradecemos mucho, sino que quiere mostrar la catolicidad de este conjunto, de este texto, de este documento tan importante. Y como he dicho, pues bueno, en el 97 se publica el Directorio General de la Catequesis, que nos acompañó también por muchos años pues a poder guiar las metodologías, los destinatarios, la forma de transmitir el mensaje. Estamos así entonces, después de estas fases, pues nos presentamos en un tiempo donde todo es vertiginoso, donde los cambios son cada vez más rápidos, no es lo mismo. Muchas cosas habrán cambiado del año 60 del Vaticano II hasta acá, pero ya desde hace 15 años para acá muchas cosas han cambiado. Por eso, cuando el Papa Francisco publica el Evangelii Gaudium, nos va a hablar concretamente, ¿no? de una época de cambio, ¿no? Perdón, no es una época de cambio, sino de un cambio de época, mejor dicho. Hay que asumir con nuevos aires, hay que tener una nueva actitud, hay que reconocer que no son pequeños cambios que se están dando, sino que la época totalmente cambió y que nos exige ahora muchísimo más. Por eso, con la publicación del Directorio para la Catequesis en el 2022, el Directorio para la Catequesis en el 2022, que va a complementar, ¿no? el Directorio General de la Catequesis, no digamos que lo va a sustituir, sino que va a darle fuerza y va a complementar también con otras experiencias. Pues con este directorio, pues no sabemos si se inicia una nueva fase en el movimiento catequético, pero en cierto modo el directorio retoma elementos de todas estas fases, el querigma, la importancia de la experiencia espiritual, la iniciación cristiana, pero todo es articulado pues desde una nueva perspectiva que es la que nos presenta el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. No solo se trata de una época de grandes cambios, sino en un cambio de época a la cual corresponde la nueva etapa evangelizadora, de la cual leemos en los primeros capítulos, en los primeros numerales del Evangelii Gaudium. No somos conscientes del cambio cultural que está ocurriendo.
Así que la nueva etapa evangelizadora, que tiene también como núcleo la nueva evangelización de la que ya venía hablando Juan Pablo II, Benedicto XVI, pues esta nueva etapa está caracterizada por una conversión misionera de la pastoral. La tarea de la catequesis va a ser entonces que nosotros logremos una verdadera conversión misionera. Pues hasta aquí, pues este video ha sido para contarles de todo este recorrido de la catequética desde la escritura de los evangelios, ¿no? De cómo los apóstoles transmitieron la fe, todo ese recorrido histórico, todos esos cambios, todas esas reacciones a la iglesia siempre ha querido, la tarea de la iglesia como madre y maestra ha sido responder oportunamente pues a los cambios que se van dando, a aquello que se va enfrentando, ¿no? Muchas veces decimos, no, que la iglesia tiene que cambiar esto, cambiar. No, la iglesia va respondiendo, respondiendo, pero también con la gracia y con la sabiduría del Espíritu Santo. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, esto que llamamos catequética, esto es todo lo que hacemos en nuestra parroquia, todos esos recursos, todas esas pedagogías, toda esa creatividad que también vamos teniendo, pues ha venido, ¿no? Reflexionada y acompañada por un movimiento catequético, por una forma también de poder transmitir el mensaje. Que esto haya sido de provecho para todos.